Entonces a todos, bienvenidos. Estas son las 4 sesiones de webinar que vamos a tener en las próximas semanas. El título con el que hemos titulado esta serie es Cooperación, Solidaridad y Gobernanza Global. Lecciones emergentes para la realización del derecho a la salud al final de la pandemia. Todo esto lo queremos enfocar en la pospandemia, pero entendiendo la realidad de lo que está sucediendo en la actualidad. Y son 4 grandes temas. Uno que va de lo particular, digamos, a lo general, en realidad, la gobernanza en los temas de medicamentos, cooperación y solidaridad internacional, que es el día de hoy. Después un poco ir a la generalidad de las reflexiones sobre el rol de los diferentes actores, gobiernos, sociedad civil, estados, en la gobernanza en salud global y cómo se vería esto posterior a la pandemia. Aterrizamos un poco con los desafíos de la justicia para garantizar el derecho a la salud y finalmente mostrar experiencias concretas de coordinación que hoy se están adelantando para garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos a nivel global en la pandemia. Y estos 4 webinars yo quisiera eh, ubicarlos sobre 4 grandes mensajes que esperamos puedan movilizarse, pero también reflexionarse en cada una de las sesiones que, que vamos a tener en las próximas semanas. El primero es la importancia y la relevancia que toma la agenda de diplomacia en salud hoy. La política exterior de los estados, las declaraciones y las decisiones de presidentes de potencias mundiales hoy, en este momento, incluso da un sentido mayor y una vigencia mayor a estas reflexiones que estamos haciendo desde este espacio. La agenda de diplomacia en salud, dada la implicación global de la pandemia, es un asunto que debería preocupar en el nivel local también. El segundo mensaje es la importancia de la construcción de una nueva infraestructura de gobernanza más transparente y más incluyente como un proceso que hoy, de hecho, se está surtiendo y que al final o post pandemia tendríamos que revisar cómo, en qué circunstancias y hasta dónde se ha logrado la construir esa nueva infraestructura. El tercer mensaje es cómo dada las tensiones, dada los retos, dada la precariedad de la respuesta de los sistemas de salud en algunas regiones del planeta e incluso dentro de los países con capacidades, las inequidades que se dan dentro de un mismo país para responder a la pandemia, nos tendrían que poner en una reflexión profunda acerca de el derecho a la salud como un asunto fundamental de los gobiernos versus el discurso de la cobertura universal como un discurso, digamos, global, como un mensaje global, pero que en la realidad al interior de los países termina siendo el reto de la realización efectiva del derecho a la salud. Y finalmente, el último webinar y el cuarto mensaje, tal vez el que más nos puede movilizar y dar un poco de optimismo, tiene que ver con que tendríamos como planeta que demostrar que esto es posible, que una coordinación, una solidaridad que acelere la innovación en vez de promover la privatización del conocimiento en el sentido clásico de las patentes o la coordinación global sobre compartir experiencias, lecciones, establecer fondos comunes de financiación para dar respuesta a la pandemia, demostrar que es posible como humanidad ponernos ese reto y demostrar que es posible, tal vez es el último mensaje. Quisiera solamente dar algunos elementos para que los tengamos ahí en la trasescena de cada una de estas discusiones que vamos a adelantar. En la primera, sobre la relevancia de la agenda de diplomacia en salud, y lo que vamos a discutir hoy es alrededor de una realidad que es compleja y que es, digamos, en alguna manera
dura de aceptar, y es que no existen tratamientos que hoy se consideren efectivos para el manejo de COVID-19. Tenemos algunas señales de posibles tratamientos que pudieran ser efectivos, pero desde el punto de vista del tratamiento y desde el punto de vista de la vacuna, de la prevención, perdón, y de la vacuna, estamos todavía en pañales y no tenemos todavía luces. La vacuna, de lograrse, estaría disponible en un periodo de tiempo largo, pero además no tenemos claro cómo vamos a garantizar la disponibilidad global, el abastecimiento global de estos productos. Y lo que es claro es que sin coordinación, sin solidaridad y sin cooperación no sería posible lograr los resultados que queremos. Y eso es parte de lo que quisiéramos entender, cómo se está haciendo esto, y vamos hoy a reflexionar. Lo mismo pasa con una realidad que es bastante clara, y es que no existe una empresa o un conglomerado de empresas que pudieran suplir las demandas globales. Y en ese sentido, la solidaridad y el llamado a la cooperación no solamente es un imperativo ético, sino casi que un imperativo funcional. ¿Cómo hacerlo posible? Es tal vez parte de las reflexiones y de los elementos que vamos a discutir hoy con nuestros invitados. En el segundo caso, en el mensaje asociado al que se requiere una nueva infraestructura a partir de la que ya existe. Recordemos estos mensajes diplomáticos tan severos y tan preocupantes de algunas potencias diciendo no, la OMS no es, y la verdad es la única, con sus limitaciones y sus debilidades, es el único espacio con que cuenta la comunidad global para responder de forma coordinada hoy. Y con prioridad de los países pobres. O sea, esta es nuestra espacio, es el espacio que se construyó desde las Naciones Unidas para dar esa respuesta. Y la verdad es que lo que tendríamos que hacer, y es la reflexión posiblemente del segundo webinar y de lo que vamos a discutir también hoy, miremos cómo vamos dando puntadas para eso. La manera de aumentar su legitimidad y construir la confianza requiere voluntad política, y eso significa que los gobiernos tengan que meterse la mano al bolsillo y hacer aportes. Hay que construir capacidad técnica, y esto significa que hay que aumentar las redes de conocimiento y de comunicación, de comunicar adecuadamente, y de redes de información que sean más confiables y más independientes, y la inclusión de otras voces, que creo que el ministro también lo comentó, en el sentido de darle voz a la sociedad civil, a organismos no gubernamentales y a organismos gubernamentales que desde el sur puedan dar soluciones y aportar a esa nueva infraestructura que queremos construir. Y quisiera hacer una pequeña reflexión sobre este mensaje que vamos a intentar posicionar para reflexionar acerca del derecho a la salud versus el discurso de la cobertura universal. En realidad, los sistemas judiciales, y sobre todo en América Latina, están cumpliendo un rol para garantizar el acceso a los servicios y para garantizar la equidad o resolver las inequidades que existen en el acceso a los servicios de salud. Pero más allá de la medicalización, incluso entendiendo que hay una epidemia de tutela sobre medicamentos previo a la pandemia y no sabemos cómo va a comportarse cuando tengamos un tratamiento que se demuestre efectivo pero que no sea accesible, ¿cómo vamos a responder a eso? Y si vamos a hacerlo más bien acercándonos también al fortalecimiento de la atención primaria y los servicios básicos esenciales, dado que en realidad las intervenciones que hoy han mostrado ser efectivas también son, digamos, básicas, y tendríamos que garantizar acceso a las mismas. Aislamiento social, ingreso básico, para garantizar que ese aislamiento se cumple, medicamentos esenciales para tratar patologías que hoy existen y que a raíz de la pandemia pudieran estar desatendidas, etcétera. Es un reto bastante grande, y vamos a abordarlo en otro momento de los webinars que les estamos invitando a acompañar con el arranque de hoy. Y finalmente el tema de la esperanza un poco, y de demostrar que es posible. Hay iniciativas en marcha de investigación clínica controlada. Se habla de esta plataforma de solidaridad voluntaria, pero también tendríamos que generar infraestructura y capacidades y una gobernanza que sea capaz de tomar las riendas de la gestión del conocimiento y pedir a las empresas que tienen patentes que las dispongan, es decir, una manera de entrar en un diálogo, pero también con una presión ciudadana que lo permita, una presión de gobierno que lo permita, no esperarnos sentados a la voluntad, sino hacer una diplomacia activa para garantizarlo, o usar las herramientas de
regulatorias internacionales y nacionales del uso de las licencias obligatorias cuando sea necesario. La disponibilidad completa y sin restricciones de los datos clínicos tal vez es un imperativo más que nunca hoy para la pandemia, y tendríamos que pensarlo en la pospandemia, esto como un bien público. Y la rigurosidad y la democratización de las revistas biomédicas, dado los riesgos de una relajación de la publicación en medio de la pandemia, que nos está generando señales un poco encontradas, pero también un problema de acceso a esa información que antes de la pandemia era compleja. Hoy la mayoría de las revistas biomédicas han liberado la información sobre COVID, y tendríamos que pensar cómo va a ser pospandemia y qué tanto vamos a tener acceso a las mismas. Esto significaría nuevas formas de premiar la innovación, que tal vez es uno de los temas que hoy vamos a discutir y que deberíamos mostrar que es posible, y hacerlo para mostrar que es posible establecer unas nuevas formas de premiar la innovación que no sean solamente la privatización vía patentes o la exclusividad de datos. Y yo dejaría una pregunta gigante ahí, frente a la que no tenemos respuesta y que tendría que estar cruzando todos los mensajes, y en especial lo de la charla de hoy, es ¿qué pasa con América Latina? ¿El liderazgo de Costa Rica es un liderazgo para hacer algún tipo de coordinación en la región? ¿Tenemos capacidades de asumir una agenda diplomática como región? ¿Hay espacios hoy, dada los problemas de tensiones en las agendas de relaciones exteriores y las posturas políticas de América Latina y del norte y sur en América Latina, en el continente? ¿Es posible hablar de una coordinación o un espacio de construcción conjunta, de respuesta coordinada y de solidaridad en medio de la pandemia? ¿Estamos en eso, o estamos en un momento de tensión es suficientemente complejo como para impedir que nos coordinemos? Dejaría yo con esta introducción esta intervención, y le daría paso a nuestro primer panelista.